Buenas tardes. Em, bueno, mi nombre es Daniela, soy nutricionista y vamos a ir por la segunda clase de evaluación del estado nutricional. ¿Ya? ¿Qué es el estado nutricional? ¿Ya? Es un resultado de un conjunto de factores que conducen al mantenimiento o deterioro de reservas orgánicas, bioquímicas y de composición corporal, condicionando el estado de salud o enfermedad. Aquí vamos a tener que este estado nutricional va a ser condicionado por una ingesta, ya sea si está adecuada o inadecuada, pérdida de ganancia de peso, pérdida de masa muscular y una inflamación sistémica, ¿ya? Esto va a conducir al deterioro o bien al mantenimiento de un adecuado estado nutricional. ¿Y qué factores van a condicionar el estado nutricional? La disponibilidad del alimento, es decir, la persona qué tanto puede acceder al alimento por un lado y también qué tan disponible está en el mercado, ¿ya? O sea, si yo necesito que los pacientes consuman frutas y verduras, debo asegurarme que estas frutas y verduras estén en el fondo presentes en el mercado y puedan acceder a ellas. La utilización biológica, esto es propiamente tal del proceso de digestión, absorción de los nutrientes, ¿ya? Y el consumo que se refiere a el consumo propiamente tal de alimento, ¿ya? Y aquí vamos a tener el famoso equilibrio entre la ingesta y los requerimientos individuales de la persona. El requerimiento tiene un enfoque individual, ya como lo habíamos mencionado antes, y esto va a condicionar un estado nutricional óptimo. Y esta ingesta se va a ver influenciada por, en, en el fondo, en beneficio o detrimento, ¿cierto? Por enfermedades o problemas mecánicos de masticación, por ejemplo, que por ejemplo, enfermedades como trastornos de la deglución, ya que estos sí o sí va a generar, tener que modificar, por ejemplo, consistencias a través de técnicas culinarias, van a generar un menor consumo, por ejemplo, de vitaminas y minerales, puede también generar un menor consumo de alimentos, ¿ya? Etcétera. También va a estar condicionado por aspectos socioeconómicos, conductas y emociones, ¿ya? Socioeconómicos, ya todos vemos que tanto la gente puede acceder a los alimentos. Conductas y emociones también que van a conductas, por ejemplo, los horarios de alimentación, las emociones, por ejemplo, si es una persona que está cursando por periodos ansiosos, ¿ya? El entorno y conductas culturales también van a condicionar la ingesta. Y los requerimientos se van a ver alterados o en beneficio o en el fondo manteniendo requerimientos bien o dentro de lo normal o bien aumentados en el fondo. La presencia de infección, enfermedad, fiebre, estrés fisiológico aumentan los requerimientos. La actividad física, crecimiento aumenta. La actividad física, el crecimiento aumenta los requerimientos. Va a depender mucho, ¿ya? Y estos requerimientos también van a ser, son necesarios, ¿cierto?, para el mantenimiento del organismo y bienestar. Entonces, la evaluación del estado nutricional es una metodología que se utiliza para determinar el estado nutricional a nivel individual o de un grupo objetivo, ¿ya? Para así tomar decisiones de tipo de intervención que se debe realizar en ellos. Es decir, es un abordaje integral en el cual se van a reunir y valorar indicadores de diversos tipos, como dietéticos, antropométricos, bioquímicos, entre otros, ¿ya? Y es un proceso dinámico y continuo, es decir, que no es solamente una vez, ¿ok? De obtención, verificación e interpretación de múltiples datos con el fin de tomar decisiones acerca de la naturaleza y causa de problemas relacionados con la nutrición. Y va a requerir una evaluación constante, ¿ya? Y algo muy importante, que no va a existir un marcador o instrumento único para valorar el estado nutricional, ¿ya? Hay múltiples formas. ¿Y por qué debemos evaluar el estado nutricional de nuestros pacientes? Primero, se necesita un personal calificado para realizar estas evaluaciones, y estas evaluaciones van a permitir evaluar resultados de la intervención, eh, va a permitir definir la intervención nutricional adecuada y además va a determinar el grado, el estado nutricional de los pacientes. Ya, o sea, yo primero parto por acá, voy a determinar el estado nutricional del paciente, voy a definir qué intervención voy a hacer, voy a evaluar los resultados de esta intervención y luego
a través, cómo voy a evaluar los resultados de esta intervención, determinando de nuevo alguna evaluación nutricional de los pacientes. Y así, ¿ya? O sea, es dinámico. Y esta evaluación nutricional, del estado nutricional, nos va a proporcionar información para, primero, identificar los pacientes con malnutrición o en riesgo de desarrollarla, que requieran una asistencia inmediata, determinar la magnitud del déficit o del exceso del peso corporal, porque hoy en día ya no se enfoca solamente en el déficit, ya que es la desnutrición. Priorizar intervenciones nutricionales, es decir, nosotros tenemos herramientas que utilizamos para definir qué paciente necesita una intervención nutricional prioritario, ¿ya? Estimar requerimientos nutricionales. La evaluación nutricional nos permite poder estimar qué necesita el paciente. Y este conjunto de cosas nos va a permitir realizar la intervención nutricional y siempre reevaluando los resultados. Entonces, vamos a enfocarnos principalmente en el adulto. ¿Cuándo se realiza la evaluación del estado nutricional? En el paciente hospitalizado, es en el ingreso o admisión y durante la hospitalización. Y a nivel ambulatorio es una vez que tenga el primer control y luego los controles ambulatorios. ¿Y cómo realizar la evaluación del estado nutricional? Vamos a tener distintas formas y niveles de profundidad. Y el método va a depender principalmente de los objetivos y recursos que dispongamos, donde nos encontramos, ¿ya? Hay lugares donde se encuentra, por ejemplo, con dinamometría de mano, hay otros lugares donde no. Hay lugares donde tenemos tallímetro y pesa, hay lugares donde muchas veces, por ejemplo, nos falta el caliper de altura de rodilla para determinar estatura. Ya en pacientes postrados es imposible que se paren, ¿cierto?, para medir la talla en un estadiómetro. En fin. Entonces, primero, se realiza por un profesional capacitado. No es llegar y pesar y listo, ya estamos listos con la evaluación, ¿ya? Es la recopilación de la mayor cantidad de antecedentes del paciente, antecedentes médicos, sociales, nutricionales, farmacológicos, ya que existe interacción farmaconutriente, de exploración física para ver si existe pérdida de masa grasa o masa proteica, masa magra, medidas antropométricas, subjetivas y exámenes de laboratorio, ¿ya? Y todo esto nos va a permitir obtención de información que va a sustentar un juicio profesional acerca del estado nutricional del paciente. ¿Y cuáles son los componentes? Primero tenemos la anamnesis remota y próxima. La anamnesis remota va a buscar reconocer enfermedades anteriores y otros antecedentes del paciente y para ver si esto existe relación con la enfermedad actual. Vemos antecedentes morbidos personales, uso de medicamentos habituales, antecedentes gineco-obstétricos, hábitos como tabaco, alcohol, drogas. Y la próxima busca reconocer elementos propios de la enfermedad actual del paciente. Se precisa qué le ha pasado al paciente, sintomatología que también puede afectar, por ejemplo, la ingesta de alimentos, patologías de ingreso, ya que permiten determinar el grado de gasto energético que tiene aumentado en el fondo, exámenes de laboratorio y tratamiento médico, ¿ya? Y luego vamos a tener la anamnesis alimentaria, ya va a permitir evaluar el grado de suficiencia de la alimentación ingerida del paciente. Hay distintas herramientas que nosotros contamos para realizarla, como encuestas alimentarias, ya que son instrumentos básicos a través de los cuales se puede obtener información nutricional y analizar las variables que intervienen en el consumo de alimentos. Va a evaluar la ingesta alimentaria, los tiempos y números de comida, el tipo de alimentación, por ejemplo, si tiene una alimentación mediterránea, una alimentación más bien papilla, blanda, ¿ya? Tipo de reparaciones, de preparaciones, ¿ya? Tengo que corregir eso. Información cualitativa, por ejemplo, si tiene alguna alergia, intolerancia, rechazo, alguna preferencia alimentaria, si utiliza suplementos. Aquí en la anamnesis alimentaria se considera la vía de alimentación, por ejemplo, vía oral, vía gastrostomía, vía, por ejemplo, sonda nasogástrica, y no permite establecer un diagnóstico nutricional. O sea, la anamnesis alimentaria nos va a permitir obtener información del contexto actual alimentario del paciente, ¿ya? Esto va enfocado principalmente en la parte ambulatoria, es decir, si yo realizo anamnesis alimentaria a un paciente hospitalizado, yo voy a preguntar por la alimentación durante la hospitalización, yo me voy a enfocar previo a la hospitalización. Y uno realiza un análisis de esta anamnesis alimentaria, ¿ya? Hay dos tipos de análisis, el cualitativo y el cuantitativo. El cualitativo se centra principalmente en la calidad de la alimentación en base a los nutrientes que consume el paciente, y el cuantitativo en la cantidad de nutrientes, ¿ya? Y líquido. Entonces, el quali
por ejemplo, se enfoca en tipos de preparación, los horarios, si son suficientes, por ejemplo, si es un paciente diabético insulino requirente, uno se fija 100% en los horarios, si es un paciente, por ejemplo, adulto mayor enflaquecido, uno se va a fijar si utiliza suplementos, también uno se fija en la variedad, uno analiza el volumen parcial, por ejemplo, ve que el paciente, el volumen de comida de cada tiempo de comida, ¿ya? Y el consumo de macro y micronutrientes de los alimentos. Por ejemplo, un paciente desnutrido que consume poca proteína, uno dice que tiene una baja ingesta de proteína de alto valor biológico. Y el cuantitativo, entonces, se refiere al porcentaje de adecuación del consumo de nutrientes, de macro y micronutrientes, y líquido en relación al patrón de referencia. Es decir, por ejemplo, en este caso se va a considerar valores adecuados los porcentajes de adecuación entre 90 y 110. Por ejemplo, yo tengo un paciente que consume actualmente 120 gramos de hidrato de carbono, ¿ya? Pero tiene un requerimiento calculado factorialmente de 200. Entonces yo acá, calculando la adecuación, voy a obtener que el paciente consume un 60% de lo que él requiere. También realizamos examen físico, ¿cierto? Que es un conjunto de técnicas de exploración clínica que sumado a una observación minuciosa y ordenada nos va a dar cuenta del estado nutricional, perdón, el estado de salud y nutricional que presenta un individuo. Busca la presencia de edema, ascitis, signos carenciales de nutrientes, pérdida de grasa subcutánea y masa muscular, y se clasifica como leve, moderado, severo. Y bueno, así como tenemos metodologías subjetivas, hoy en día nos vamos a centrar en las objetivas. Y aquí vamos a tener las principales medidas antropométricas, que es una técnica ampliamente utilizada en la evaluación, ¿ya? Y va a determinar la composición corporal de reservas proteicas y energéticas del paciente, o grasas, ¿ya? Y es súper importante medir estas mediciones que se realicen en condiciones estandarizadas. Se tiene que definir una referencia o estándar donde uno pueda, en el fondo, ver, clasificar la medida o el resultado de la medición, y además definir los rangos de normalidad. Entonces, tenemos distintas medidas antropométricas: el peso, la talla, perímetro o circunferencia braquial, perímetro o circunferencia de cintura, y los pliegues cutáneos, occipital, bicipital, subescapular, suprilíaco, entre otros. Aquí nos vamos a centrar principalmente en esto, ya que la medición de mayor cantidad de pliegues, perímetros y diámetros es principalmente nutrición deportiva. ¿Ya? No estamos centrando en las medidas objetivas a nivel hospitalario y ambulatorio. Entonces, tenemos primero el peso corporal, que va a ser el resultante entre el consumo calórico y el gasto energético. Es de fácil determinación, no va a discriminar entre componentes corporales, es decir, yo obtengo el peso de un conjunto de distintas, en el fondo, componentes, ¿ya? Grasa, músculo, masa ósea, etcétera. No vamos a saber cuánta cantidad de cada uno de esos existe en la persona, solamente tenemos un peso, ¿ya? Por eso ya no se utiliza tanto, además. Bueno, puede utilizarse como absoluto en relación al peso anterior o relacionado con la estatura. Es útil y sencillo para el seguimiento del paciente. Entonces tenemos distintos conceptos: el peso usual, peso actual, peso ideal. El peso actual es el peso del presente, ya lo que el paciente hoy en día pesa, que yo controlo, ¿ya? El peso usual es aquel peso que el paciente suele tener generalmente el último tiempo. Y el peso ideal es un peso teórico, ya este no es un peso real, ya es teórico, y es de gran utilidad en ausencia del peso actual o en presencia de edema, ya netamente para poder hacer ciertos cálculos, ya, pero no es un peso real, es teórico. Lo repito varias veces porque es importante que eso nos quede claro. ¿Y qué consideraciones tenemos que tener? Esta medición se puede alterar en presencia de edema, ascitis, anasarca o presencia de masas y colecciones anómalas, ¿ya? Por ende, ahí uno tiene que determinar qué tan válido es este peso, qué tanto yo lo puedo utilizar para hacer un diagnóstico, ¿ya? Y además es variable con distintas circunstancias como ingesta, excreción y el grado de hidratación. Entonces aquí también es importante centrarnos en qué momento del día yo voy a controlar este peso para, cuando yo reevalúe al paciente, volver a utilizar el mismo horario, momento de evaluación, para poder generar una comparación entre ambos pesos. En el fondo uno busca estandarizar un poco la medición. Generalmente se hacen ayunas. Y aquí tenemos el IMC, que es una herramienta para clasificar el estado nutricional en un paciente,
que es dividir el peso por la estatura en metros al cuadrado. Y tenemos clasificación del adulto a nivel MinSal y la OMS, ¿ya? Y en el fondo ambas, la clasificación normal es lo mismo, 18,5 a 24,9, ¿ya? El sobrepeso también es similar, de 25 a 29,9, pero ya la desnutrición y la obesidad la clasifica en grados, ¿ya? Y en el adulto mayor cambia, el normal va de 23,1 a 27,9, sobrepeso a 28 a 31,9. Hay un elemento que uno calcula, que es la pérdida de peso corporal, ya que va a ser un indicador directo de riesgo nutricional, ¿ya? Y va a indicar cambio en forma involuntaria dentro de un periodo de tiempo, va a ser determinado por la relación entre peso actual y peso usual. Por ejemplo, si tengo un paciente con cáncer que se hospitaliza y me dice que su peso usual era 60 y su peso, yo peso lo evalúo y es 50, este paciente tiene una pérdida de 10 kilos, ¿ya? Y eso sí o sí va a indicar riesgo nutricional. No es lo mismo, por ejemplo, si yo tengo un paciente obeso, que estaba a dieta, entonces su peso usual era 112 y ahora pesa 110, ¿ya? O sea, esos 2 kilos que perdieron una semana, 2 semanas, no van a ser tanto, no van a ser involuntarios, ¿ya? Ojo, que ahí igual uno no tiene que entrar en el sesgo del obeso, sino más bien tiene que ver qué patología también tiene ese paciente, porque puede que uno lo asuma como que es involuntario porque justo hizo dieta, pero claro, si el paciente tiene una patología hipermetabólica, ¿ya? Es normal que también pierda ese peso, ¿ya? Y por ello también es riesgoso, sobre todo considerando que a nivel hospitalario los aportes nutricionales de las minutas en general son normocalóricas, ¿ya? Y regulan harto la ingesta de los pacientes con malnutrición por exceso. Bueno, y la estatura, la talla, se utiliza el estadiómetro o altímetro y hay que siempre ubicar el plano de Frankfurt para poder medir ya esta estatura de forma adecuada. Tenemos el perímetro circunferencia de cintura, que es una medida para determinar la obesidad abdominal, permite conocer si los depósitos grasos viscerales se encuentran aumentados, es útil para indicar riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Lo que uno utiliza generalmente es ubicar el reborde costal, el borde superior de la cresta ilíaca, fija el punto medio y realiza la medición en forma horizontal con una cinta métrica inextensible, ojalá de metal, ¿ya? Ahora, en pacientes obesos es difícil ubicar este reborde costal y el borde superior de la cresta ilíaca, entonces se utiliza principalmente que sea más o menos 1 o 2 dedos inferior al ombligo, ¿ya? Y aquí está el riesgo cardiovascular según los valores de circunferencia de cintura, ¿ya? Cuando ya el paciente tiene mayor a 88 centímetros en caso de mujer y mayor a 102 en caso de hombres, tiene aumentado el riesgo cardiovascular. Y los pliegues cutáneos son medidas del tejido graso de la región subcutánea. La desventaja es que es una medida que presenta variabilidad intraobservador e intraobservador. O sea, si un profesional quizás no tiene la técnica más adecuada, ¿ya? Si realizo, por ejemplo, 2 profesionales distintos la medición, lo más probable es que sea distinta. Y si un mismo profesional realiza la medición 2 veces diferentes, también puede que sea distinta. No es válida en pacientes con anasarcadema, y los más utilizados son los 4 que les había mencionado, el tricipital, bicipital, suprailíaco y subescapular, y nos permiten determinar porcentaje de grasa, perímetro de circunferencia muscular del brazo, nos permite determinar el área muscular braquial y el área de grasa braquial. El perímetro de circunferencia muscular del brazo también es indicador de masa muscular, ¿ya? Y se utiliza el patrón de referencia, que es de Fries-Santo, ¿ya? Y de acuerdo a Fries-Santo, se va a clasificar, depende de la tabla, CMB, que es circunferencia muscular braquial, área muscular braquial y área grasa braquial. Nosotros con estos 3 vamos a ver el valor y vamos a ver en esta tabla dónde se ubica. Cuando está entre el percentil 10 y 90 va a estar normal. Y además existe la bioimpedancia eléctrica, que es una herramienta que se está utilizando hoy en día bastante. Ya tenemos, ojo, que hay distintos tipos de bioimpedanciómetro. Bueno, y se basa en la aplicación de una corriente eléctrica de bajos potenciales e intensidad a distintas frecuencias que se transmite de forma distinta a través de los tejidos magros y adiposos, siendo la conducción mayor por el magro, ¿ya? Es un método preciso para determinar el volumen de los fluidos corporales y la masa libre de grasa. Entonces, mediante métodos factoriales, la máquina finalmente va a determinar la cantidad de masa grasa y masa magra. La desventaja es que es muy sensible a los cambios bruscos del contenido líquido del organismo, por ende es súper importante
cuando uno va a realizar una bioimpedancia eléctrica a un paciente, que sean condiciones estandarizadas, ¿ya? Hay todo un listado de requisitos ideales que se deben cumplir antes de hacer esta evaluación. Y las ventajas es que es de fácil transporte, es inocuo, es sencillez de manejo y baja variabilidad interobservador. Ahora, hay que preocuparse sí que el bioimpedanciómetro sea de 4 electrodos y no solo de 2, ya no como este manual, por ejemplo, que va a medir solo tren superior, este de pies va a medir solo tren inferior y estos del medio son más completos, ¿ya? Y vamos a tener exámenes bioquímicos que nos va a determinar, que en el fondo estiman a nivel plasmático y celular las concentraciones o cantidades de nutrientes, ¿ya? Y o la situación de funciones metabólicas o corporales que están directa o indirectamente relacionadas con el estado nutricional. Entonces aquí vamos a tener indicadores directos e indirectos, ¿ya? Hoy en día la albúmina ya no se utiliza, antes se utilizaba mucho como indicador, hoy en día ya no. Lo que más se usa principalmente es el recuento de linfocitos y la prealbúmina. Entonces vamos a ver el recuento de linfocitos, que es el que más se usa, es indicador indirecto del estado proteico visceral, ¿ya? Y nos va a determinar qué tanto déficit tengo a nivel de proteína visceral, por ejemplo, si es leve, moderado o severo. Y ya una vez teniendo todas estas mediciones, ya, uno va a poder elaborar el diagnóstico nutricional integrado, ¿ya? Entonces vamos a este DNI, o diagnóstico nutricional integrado, va a ser la suma de la clasificación nutricional, los antecedentes de composición corporal, área muscular braquial, circunferencia muscular braquial y área grasa braquial, más los exámenes bioquímicos que indican directa o indirectamente el estado proteico visceral. Además, aparte del DNI, vamos a tener el ODIN, que son otros diagnósticos de interés nutricional, que son aquellos diagnósticos que se detectan por exámenes de laboratorios alterados, como perfil lipídico, hemograma, glicemia. Estos diagnósticos se relacionan con también la condición clínica y o física del paciente, como por ejemplo dificultad para deglutir, masticar, alimentarse solo, ¿ya? Y estos diagnósticos son diagnósticos que no están realizados por el médico o por el equipo. Ejemplo, tenemos hombre adulto, IMC 22, área muscular braquial percentil 25-50, perímetro o circunferencia muscular braquial 25-50, área grasa braquial 90-95, linfocitos de 1350, pérdida de peso usual 5% en un mes y hematocrito y hemoglobina baja. Entonces, en este paciente, la clasificación sería eutrófico según MinSal, ya que la clasificación B, el IMC, y en este caso es 22. Y es adulto, hombre, no es adulto mayor. El diagnóstico nutricional integrado en este caso sería paciente eutrófico, con reservas grasas altas, ya que el área grasa braquial está sobre los 90, déficit moderado del compartimiento proteico visceral, ya que tiene unos linfocitos de 1350, y de riesgo nutricional, ya que tiene pérdida de 5% de peso en un mes. Como otros diagnósticos de interés nutricional, nosotros podemos señalar anemia por el hematocrito y hemoglobina baja, y en general también se añade riesgo cardiovascular y funcionalidad. Sin embargo, en este caso no lo vamos a ver, ¿ya? Y en el paciente obeso, nosotros ya tenemos, ¿cierto? Claro, el nivel de prevalencia de malnutrición por exceso. Hoy en día cada vez salen más encuestas, ¿cierto? Que lamentablemente muestran esta situación. La obesidad es una enfermedad crónica, ya es hora de considerarla como una enfermedad de origen multifactorial y se va a caracterizar por un aumento de masa grasa corporal. Acá es importante, términos como crónica, o sea, para siempre, independiente que el paciente baje de peso o se opere, multifactorial, ya alteración del compartimiento graso, y hay una comorbilidad, o sea, van a tener otras patologías asociadas, ¿ya? Y la obesidad entrelaza factores genéticos y ambientales que van a determinar que la ingesta energética sea mayor que la gastada, almacenándose progresivamente los excesos calóricos como triglicéridos intradipositarios, manifestándose como aumento anormal del tejido adiposo corporal. Entonces, la evaluación nutricional del paciente obeso, la anamnesis principalmente va a ir dirigida a la evaluación de la obesidad a lo largo de la vida, antecedentes de alimentación y hábitos de vida. Antecedentes sociales, primero determinar el entorno laboral, las motivaciones para el tratamiento, o sea, por ejemplo, qué es lo que incentiva al paciente a hacer este cambio.
el grado de apoyo externo, que es súper importante, ya nos falta aquellos que quieren hacer el cambio, pero tienen una familia que boicotea, en el fondo, todas las evoluciones positivas que tienen. Evaluar el nivel educacional y socioeconómico, o sea, yo tengo que también ser, en el fondo, dar un plan, una atención atingente a su contexto, o sea, que se pueda realizar. Situaciones personales que dificulten la realización de un tratamiento o la adopción de estilos de vida saludable, o sea, ¿qué está cursando el paciente actualmente? Si tengo que derivarlo. Y situación de la vivienda. ¿Ya? Entonces, en el fondo, uno va a evaluar el contexto en el cual se desarrolla la obesidad. ¿Ya? No es tan simplemente como cerrar la boca. Ojo con eso, ¿ya? Porque mucha gente hace ese comentario, de hecho, se lo hace a los pacientes y los estigmatiza. También hay que centrarse en la historia de peso corporal, o sea, primero, ¿a qué edad inició esta obesidad? ¿Y por qué? ¿Por qué esta elevada ingesta? ¿Qué elementos a nivel familiar, de contexto tenía este paciente? Variaciones en el peso máximo y mínimo, sobre todo los últimos 5 o 10 años. Evaluar gatillantes del aumento de peso. Determinar variaciones de peso espontáneas o secundarias a tratamientos, porque también hay antidepresivos, por ejemplo, que generan una elevada ingesta de alimentos. También hay que evaluar intentos de baja de peso anterior, tratamientos utilizados, y los motivos de fracaso o abandono del tratamiento. ¿Ya? Esto es netamente importante, ¿ya? Porque gracias a uno conocer esto, uno va a evitar caer en lo mismo y ver otras estrategias. En relación a la anamnesis alimentaria, se enfoca principalmente en conocer el entorno relacionado con la alimentación, o sea, dónde come el paciente, con quién come, tiempo que dedica a las comidas, o sea, el paciente traga en 10 minutos porque no tiene tiempo, o come también trabajando, no presta atención a lo que está haciendo. También la relación emocional con el comer y la actividad social al comer. Y ahí uno entra a evaluar presencia de trastornos alimentarios, como trastorno por atracón, trastorno del comedor nocturno, la presencia de ayunos diarios y los picoteos, que muchas veces los pacientes no consideran como ingesta, ya como que es una cosa mecánica que hacen, de ir y sacar alimentos a deshoras. La actividad física, determinar el grado de sedentarismo que tiene el paciente, determinar la actividad física cotidiana que tiene el paciente, ¿ya? Y derivar, es decir, evaluar la capacidad del individuo para tolerar las indicaciones de ejercicio como parte importante del tratamiento. Aquí es súper importante que la parte médica vea, por ejemplo, si es un obeso, un obeso mórbido, mega obeso, evaluar la posibilidad de realizar un test de esfuerzo, derivar a kinesiología para que hagan un programa cardiometabólico adecuado para el paciente, con exigencias adecuadas al contexto actual del paciente, ¿ya? El examen físico también es importante, uno se fija la distribución de grasa. En mujeres, como se ve en la imagen, principalmente se da una distribución ginoide, de pera, y en hombres androide de manzana. También cuantificación de la grasa corporal, que eso es algo difícil en el paciente obeso, ¿ya? Y los signos clínicos de patologías asociadas. Por ejemplo, presencia de acantosis nigricans, acrocordones, edema, limitaciones articulares, ya signos de dificultad, insuficiencia respiratoria. Todo esto nos va a indicar patologías que pueden estar asociadas y a quién también derivar. El grado de obesidad, el diagnóstico se va a establecer mediante el IMC. Es fácil y rápido de calcular, está correlacionado con morbilidad y mortalidad, no va a cuantificar grasa corporal o distribución de grasa, puede clasificar erróneamente a personas con gran desarrollo muscular, entonces igual aquí hay que tener ojo, ¿ya? Un paciente que se dedica a la halterofilia, por ejemplo, puede ser obeso según peso, ¿ya? Pero va a tener una elevada masa muscular y baja masa grasa, entonces este paciente realmente no es obeso, ¿ya? Y también diferencias en relación a la cantidad de grasa corporal a igual IMC, o sea, puede variar. En relación a la distribución de grasa corporal, se mide la circunferencia de cintura, ¿ya? Está correlacionado con el volumen de grasa visceral e indirectamente con la adiposidad central. Se relaciona positivamente con la elevada mortalidad independiente del IMC. Es una medición compleja ya que, como les comentaba, es difícil ubicar los puntos anatómicos. Y en relación a la composición corporal o medición de pliegues, ya acá lo que más se utiliza es bioimpedanciometría, dependiendo también del peso del paciente, debido a que la bioimpedanciometría igual tiene limitaciones, ¿ya? La medición de pliegues no se usa, ¿ya? Es un método difícil y variable dependiendo del grado de obesidad.
hay dificultad para medir grandes pliegues por insuficiente apertura del caliper y además que mide grasa subcutánea y no visceral, y estos pacientes siempre tienen una elevada masa visceral. ¿Ya? Y también se usa el índice de adiposidad corporal IAC, ¿ya? Que se basa en la relación entre la circunferencia de cadera y altura, que es una alternativa para el IMC. Y aquí está. Índice de cintura-talla, ¿ya? Se calcula el cociente entre circunferencia, cintura y talla, y es fácil de calcular, es igual para ambos sexos, grupos etarios, etnias, es buen predictor de patologías asociadas a obesidad. Gracias.